Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 24 de septiembre, la Iglesia celebra a la bienaventurada Virgen María de la Merced. La Virgen de la Merced, la Virgen se aparece a San Pedro Nolasco en el año 1218 y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos por los moros. Nolasco, motivado por la Santísima Virgen y aconsejado por San Raimundo de Peñafort, funda la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced. Con el tiempo, Pedro y sus frailes se hacen muy devotos de la Virgen María y la toman como su patrona y guía. Hoy los mercedarios se dedican a la reinserción de los presos, la atención de refugiados, escuelas a favor de los menos favorecidos y a los que sufren nuevas cautividades en el mundo. Y como todos los días, la Santa Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 9, versículos del 18 al 22. Nos dice la santa palabra de Dios. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó, y Pedro le respondió: Eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie, y les dijo: El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Dos perícopas en la lectura de hoy, en el Evangelio de hoy. La profesión de fe de Pedro, la primera perícopa, y la segunda perícopa, el primer anuncio de la pasión. Ubiquemos el texto en su contexto. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, tercera sección del Evangelio según San Lucas, la misión de Jesús en Galilea. Luego viene ya la subida a Jerusalén. Jesús anuncia la primera vez su pasión al final del Evangelio de hoy, ciertamente en el último versículo. La profesión de fe de Pedro. Jesús se enfoca mucho en esta sección del Evangelio, según el evangelista Lucas, en la formación de sus discípulos. Es muy importante eso para Jesús. Ya en el capítulo 9, en el primer versículo, la primera perícopa es la misión de los 12. Los 12 que Jesús envía a misionar. Luego la vuelta de ellos. Y aparece en el Evangelio de ayer, veíamos a Herodes, el tetrarca Herodes, que tenía ganas de ver a Jesús. Nos preguntábamos en el Evangelio de ayer, reflexionando a veces con qué ganas o con qué intenciones o cómo queremos ver a Jesús. Nos quedamos en el deseo de conocer a Jesús. Herodes decía que tenía ganas de ver a Jesús, de conocerlo por lo que se decía de él. Eso luego, después al final, en el momento del juzgamiento de Jesús, cuando Poncio Pilatos lo deriva a Herodes, va a decir el evangelista, pues Herodes tenía mucho tiempo que quería verlo. Quería acercarse a Jesús, quería conocer de Jesús, pero no tomó la iniciativa de acercarse a él. Ciertamente a nosotros nos sucede lo mismo. Queremos conocer más a Jesús, queremos saber más de Él, pero no nos movemos, no tomamos la iniciativa para acercarnos a Jesús. Hoy en el Evangelio, Jesús utiliza un método ciertamente ya muy utilizado en la Grecia antigua, aproximadamente 400 años antes de Jesús. El filósofo Sócrates
hacía uso mucho de esta técnica de enseñanza, de este método de enseñanza que es la mayéutica, que consiste en que el maestro hace una pregunta al discípulo para tratar de encontrar dentro del discípulo la respuesta. El maestro va buscando la verdad y trata de encontrarlo, mueve al discípulo para que encuentre esa verdad dentro del discípulo. Y la mayéutica que utiliza Jesús, y es muy utilizado por Jesús en sus enseñanzas, es un método de enseñanza que Jesús utiliza. En este caso es lo que sucede con Jesús. Dice, hay detalles que da el evangelista Lucas. Recordemos que para Lucas los momentos de oración, de intimidad con Dios, las oraciones es muy importante. Por eso dice, estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos. Jesús orando, pero en compañía de sus discípulos. El discípulo es el que aprende el estilo de vida de su maestro. Por lo tanto, si Jesús está orando, el discípulo tiene un estilo de vida que aprende del maestro. Tiene que reproducir el estilo de vida de su maestro. Por lo tanto, llama al discípulo a ser un discípulo orante. Si quieres ser discípulo de Jesús, el evangelio de hoy, en primer lugar nos invita a imitar a este Jesús orante. Y en este momento de intimidad, estando a solas, Él con sus discípulos y en compañía, en oración a su Padre, Jesús les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? En primer lugar, ¿quién dicen los demás? Los que no me conocen, ¿qué opinan de mí? Ellos respondieron, uno que Juan el Bautista, otros que Elías, o que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Jesús les pregunta directo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? En tu interior, ¿qué respondes? ¿Cuál es tu relación conmigo? Pregunta Jesús. Para ti, a quemarropa. Dime lo que tú piensas, lo que tú sientes. ¿Quién soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, o el Mesías, o el Hijo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Estamos hablando nuevamente del secreto mesiánico. Pero en el Evangelio de Mateo, el evangelista Mateo, yendo a otro evangelio, al paralelo, sucede algo más. Recordemos, Pedro lo lleva aparte a Jesús y le dice, Señor, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Luego viene la segunda perícopa y es ahí donde hay una diferencia con el anuncio de la pasión de Jesús. Según el evangelista Lucas, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. En el evangelio de Mateo, recordemos, Pedro reprende a Jesús. Quiere alejarlo de la cruz. Es lindo, es hermoso, es bonito reconocer a Jesús como el Mesías, el ungido. Pero el evangelista Lucas y los evangelios, y Jesús también, quiere que reconozcamos a Jesús no solo como el Mesías, el ungido, aquel que viene todo lindo, todo bonito, sino también que lo reconozcamos como el Cordero de Dios. Sí, el Cordero también lindo, hermoso, bonito, perfecto, sin defecto, el Cordero de Dios. Pero el Cordero debe ser sacrificado. El Cordero debe ser sacrificado para que se produzca la expiación de los pecados. Es por eso la razón del versículo 22, la segunda perícopa del Evangelio de hoy. Les dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día.
reconocer a Jesús como el Cordero, reconocerlo como el Mesías, como el ungido, pero también hay que reconocer a Jesús como el Cordero de Dios que expía, que paga nuestra deuda, los pecados del mundo. La pregunta personal hoy, para el discípulo, ¿qué hace Jesús? Mucha gente piensa que Jesús fue un profeta más. Inclusive algunos dicen que fue un extraterrestre, que fue una reencarnación. Hay varias respuestas de los demás a la pregunta ¿quién es Jesús? Un personaje histórico, o como algunos de otras religiones que piensan Jesús fue esto, fue aquello. Pero la pregunta de Jesús es personal hoy a sus discípulos. Hoy, año 2021, tú que eres discípulo de Jesús, que estás siguiendo a Jesús, escuchas sus palabras, te pones a los pies del Maestro como verdadero discípulo. En un momento de intimidad y de oración, estando a solas, hoy Jesús te vuelve a hacer esta pregunta. Y para ti, ¿quién soy yo? ¿Quién soy para ti? Es ahí donde viene la respuesta tuya. Jesús nos invita a entrar en intimidad con Él. Muchas personas responden de acuerdo a la relación que tienen con uno. Con una persona pueden decir, este hombre es un padre de familia. Su esposa dirá, él es un buen hombre, es muy cariñoso. Su hijo dirá, él es fuerte, él es mi superhéroe. Un amigo dirá, él es el mejor amigo. Un compañero de trabajo dirá, es muy trabajador, es buen compañero. Cada uno tiene, de acuerdo a la relación que tienen con esta persona, un concepto de quién es él. Ahora Jesús hoy te pregunta, para ti, ¿quién soy yo? La respuesta depende de cómo te relacionas con Jesús. ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Un personaje histórico? ¿Alguien que existió? ¿Un milagrero a quien acudo cuando necesito, cuando estoy en apuros, cuando estoy en aprietos? Una imagen en la sala de mi casa, en la pared de casa, una imagen, una estatua, el Hijo de Dios, aquel a quien le prendo velas. ¿Quién es para vos Jesús? Un personaje que existió, lo respeto, lo admiro mucho, lo quiero mucho. ¿Quién es Jesús? El discípulo responderá, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Mesías. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Qué concepto tienes de Él? ¿Cómo le sientes a Jesús? Depende de cómo te relaciones con Él, va a ser tu respuesta. ¿Quién es Jesús para ti hoy? Hoy la iglesia también celebra a la Virgen de la Merced, patrona de los privados de libertad. Hoy nos invita la iglesia toda a rezar, a orar, a acompañar a todos los privados de libertad, aquellos que están físicamente en las cárceles, tanto varones y mujeres, y también a los muchos que de diferentes maneras son privados de libertad. En este mundo y en estos tiempos que a muchas personas han privado de muchas libertades. Oremos a nuestra Madre Santísima. Virgen y Señora de la Merced, acudimos a ti suplicando tu maternal intercesión para que nos alcances la verdadera libertad de los hijos de Dios y nos hagas libres de cualquier esclavitud. Oramos por las nuevas formas de esclavitud de esta época. Amén. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.